En el capítulo 10 estudiamos que Yeshua envió a sus discípulos, ¿verdad? A que expulsen demonios, a que sanen toda enfermedad, que prediquen el Evangelio del Reino. Y en este capítulo, el primer versículo dice que Yeshua se fue a predicar en las ciudades de ellos. ¿Qué podemos nosotros entender ahí? Envió él a sus discípulos que salgan fuera, pero Yeshua fue él mismo a predicar a sus familias, porque en las ciudades de ellos estaban sus familias. ¿Qué es lo que implica? Que muchas veces nosotros, por servir al Padre, por hacer cosas del Padre, a veces no digamos descuidar, sino que a veces aparentemente voy a enfocar de otro modo. No es que nos descuidamos de la familia, de nuestra familia, sino que damos prioridad a lo del Padre, pero el Padre se encarga de enseñar a nuestra familia. Los discípulos se fueron fuera, pero sus familias no quedaron desprotegidas y Yeshua mismo fue quien les enseñó, ¿verdad? Entonces, porque a veces nos puede refrenar un poco el servirle al Padre eso, ¿verdad? Porque cuando se le sirve al Padre, obviamente el tiempo para la familia se reduce bastante. Pero el Padre mismo, aquí vemos que Yeshua fue a predicar en las ciudades de ellos. Miren, cuando yo hago las cosas del Padre, Él se encarga de mis cosas. No me va a dejar solo, no me va a dejar abandonado nunca. Por eso es mejor hacer las cosas del Padre, porque ahí todo se va alineando a la voluntad de Él y a la protección de Él. Pero si yo dejo de hacer las cosas del Padre, ahí en cambio son las consecuencias del revés. Él se olvida de mí, se olvida también de mi descendencia. Por eso es muy importante que hacer las cosas del Padre. Él se encarga de los míos. Claro, esto no quiere decir que yo me descuide totalmente, ¿verdad? Pero sí el Padre se encarga de los míos. Continuemos en el versículo 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Yeshua, le envió dos de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren, Juan, él había dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no merezco que yo te bautice, sino más bien que tú me bautices a mí. Sabía quién era él, tuvo la revelación, pero aquí le vemos que está dudando. Pero también hay algo muy importante, y aquí muestran que ya había una esperanza para Israel, porque dicen: ¿eras tú el que había de venir o esperamos a otro? Decía en el contexto, en el primer siglo, había ya una esperanza de un Mesías, de un Redentor, de un Salvador. Y eso es algo característico únicamente de la religión judía. No hay en otra religión un Redentor, un Salvador de este tipo como el Mesías. Ellos ya esperaban. Y Juan dice: ¿eras tú el que había de venir o esperamos a otro? Y miren la respuesta de Yeshua. Respondiendo, Yeshua les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ojos ven, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Miren, aquí Él está diciendo todo lo que Él estaba haciendo: sanando, liberando, limpiando, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, como estamos estudiando esto los miércoles del libro de Mateo, que esto no es algo que Él se inventó, que vino a hacer por sí mismo. Como Él dijo en Lucas 24, que Él vino a cumplir todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos. Entonces todas sus actividades tienen que estar reflejadas en el Antiguo Testamento. Vamos por favor a Isaías 35. Desde el versículo 3, Isaías 25, 3. Dice: fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzados y no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, enamorada de chacales en su guarida. Será lugar de cañas y juncos, y allí habrá calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Entonces miren, es parte de las promesas de redención de Sion, de las promesas de redención a su pueblo, de que los cojos iban a saltar, de que los ciegos iban a ver, de que los mudos iban a hablar, de que los inmundos iban a ser limpios. Y eso estaba haciendo el cumplimiento profético de esta parte descrita por el profeta Isaías. Él vino a cumplir esa parte, y cuando Juan le manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y Yeshua lo que le está respondiendo, mira Isaías 35, mira lo que está escrito, esa palabra se está cumpliendo en este tiempo, porque eso iba a ser solamente el Mesías. Entonces miren, la sabiduría de Yeshua le respondió con la palabra misma, con la Torah. Le dijo, mira, ahí está, lo que estaba profetizado, ahora ya está cumpliéndose. Muy bien, regresemos a Mateo 11. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Vamos a Isaías 61, por favor. El objetivo de este estudio es ver que todas las enseñanzas y todo lo que hacía Yeshua estaba contenido en la Torah, para que veamos que él no enseñó nada diferente a lo que ya estaba escrito en el Tanakh y en el Antiguo Testamento. Y aquí también es otra profecía que se refiere acerca de Yeshua. Recordemos que a Isaías se llama el profeta mesiánico, porque es el que más profecía tiene acerca de Yeshua. Casi todo el libro de Isaías es profecía acerca de Yeshua, de primera y segunda venida de él. Él habla incluso hasta de los cielos nuevos, de la tierra nueva, Isaías. Isaías 61:1. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En la versión hebrea, en la parte que dice, me enviado a predicar buenas nuevas, ahí dice a los pobres. En la mayoría de las traducciones está abatidos. No sé si ustedes tienen alguna otra traducción, otra versión. ¿Qué dice ahí en otras? Bueno, hasta que la encuentren, si tienen otra versión. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Y buenas nuevas sabemos que es el Evangelio, ¿verdad? Entonces ahí está lo que le está diciendo. Hay sanidades y el Evangelio es predicado a los pobres. Miren, está citando dos textos del profeta Isaías para responderle la pregunta de Juan. Es decir, todo lo que está escrito, este tiempo es el tiempo de cumplimiento. Todo lo referente a su primera venida me refiero. Porque en Isaías 35, si ustedes vieron, al final habla de la redención de Sion, habla de que no van a estar animales salvajes y animales domésticos juntos. Entonces, hay partes en la profecía que yo tengo que distinguir qué parte se refiere a primera venida y qué parte se refiere a segunda venida. ¿Verdad? Es muy importante eso. Continuemos. Mientras ellos se iban, comenzó Yeshua a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Porque este es aquel de quien está escrito, he aquí me envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará camino delante de ti. Dice, está escrito. Alguien léalo por favor, Malaquías 3:1.
He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Miren, Yeshua está citando esa parte, por eso dice, está escrito que enviaré mi mensajero delante de ti. Muy bien. 11. De cierto digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a ver qué significa realmente esto de que los violentos arrebatan el reino. Esto se refiere a una profecía que está en el libro de Miqueas. Miqueas, por favor, vamos a Miqueas 2. Leámoslo y luego les explicamos el contexto para entender a qué se refería Yeshua con eso. ¿Un arrebato de su iglesia? En cierta manera, pero más se refiere no a la segunda venida, sino a la primera venida, cuando se empezó a manifestar el reino de los cielos. Bien, el versículo 12 al 13. De cierto, te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel. Recordemos que Yeshua vino a predicar por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Y en ese trabajo él tenía mucha oposición. Miren, a los suyos mismos, los suyos mismos hicieron oposición. En el regreso de a casa, en la predicación del Evangelio, pues va a haber bastante oposición. Aquí vemos que todo el trabajo que hacía Yeshua, todo había oposición, pero esa oposición era provocada por el Padre. La oposición siempre nos va a colocar en la zona de bendición. Juan el Bautista, cuando le dimos el texto que preguntó, ¿eras tú el que había de venir o esperabas a otro? La presión hizo que dude de la promesa, ¿verdad? Porque se había preso, detenido, ya con una sentencia de muerte, y la presión es lo que hizo que él dude de la palabra del Padre. Ninguna presión, ninguna oposición es más fuerte que la palabra de Dios para nuestras vidas. Eso ténganlo siempre presente. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, la promesa del Padre, esa es mayor que cualquier oposición. Y Yeshua le está diciendo, miren, está escrito, está escrito, está escrito. Y miren, y a pesar de que dudó, el Padre le dice, Yeshua, dice de Juan, que ninguno nacido de mujer será mayor que Juan el Bautista. ¿Verdad? ¿Por qué? No era por lo que él hacía, era por causa del llamado. El llamado está sobre todo lo que nosotros podamos hacer. Por eso David, a pesar de que asesinó, adulteró, Moisés, a pesar de que asesinó, pero ellos terminaron cumpliendo el propósito del Padre. Entonces recuerden eso, no son las circunstancias que nos rodean, sino el llamado que está sobre nosotros. Y nadie va a oponerse al llamado del Padre. Nadie, absolutamente nadie. Más bien el Padre, aquel que se oponga al llamado, que haga oposición, la Escritura dice, es necesario que haya los tropiezos, pero hay de aquellos que se convierten en piedra de tropiezo. Más les vale que se pongan una soga en el cuello y que se lancen al río, ¿verdad? Entonces, asegurémonos de que nosotros nunca nos convirtamos en piedra de oposición. Siempre sumemos a favor del reino, y la manera más segura es la palabra. Y Miqueas es claro, ¿no? Dice que de la misma casa, esos serán los enemigos. La misma esposa, esa será el enemigo. Los padres, esos serán los enemigos, ¿verdad? Es que no se sorprendan
de las cosas que hayan pasado o puedan pasar o estén pasando. Es necesario que pasen esas cosas para que sean probados, pero lo único que mantiene es la palabra. Y Yeshua, a través de la palabra, está dándonos un ejemplo de cómo actuar en casos cuando las personas tienden a desfallecer, ¿verdad? Dice, el reino de los cielos sufre violencia. El bautista estaba sufriendo violencia, estaba detenido, ¿verdad? Por decir la verdad, aunque no se le fue dicho que vaya exhorte al rey, pero él estaba sufriendo oposición, estaba encarcelado, y Yeshua, por eso es que empieza este capítulo con el encarcelamiento de Juan el Bautista, que dudaba, y también esta parte dice que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos entran en él, y vamos a ver cuáles son esos violentos. ¿Quiénes son los que se sobrepasan a pesar de las dificultades? El versículo 12 de Miqueas 2, esto nos va a ayudar a entender bien esa frase. De cierto te juntaré todo, Jacob, recogeré ciertamente el resto de Israel, lo reuniré como ovejas de Bosra, como rebaño en medio de su aprisco, harán estruendo por la multitud de hombres. Subirán que abre camino delante de ellos, abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Yahvé. Este pasaje tiene que ver, habla de las ovejas de Israel, de que están encerradas en un aprisco. ¿Qué es lo que hacían los pastores en esa época? Cuando no tenían una cerca o les cogía la noche en la montaña, veían un hueco en la montaña, una cueva, ponían a las ovejas ahí y las cerraban con piedras para que no sean atacadas por los animales salvajes o para que ellas no se salgan en la noche. Entonces, a primera hora el pastor iba y empezaba a sacar las piedras. ¿Y qué es lo que hacían ahí las ovejas? Empezaban en ese hoyo que abría el pastor, empezaban todas ellas a salir. Y había un amontonamiento ahí. Pero el que estaba despierto, el que perseveraba, el que lograba superar la dificultad, ese salía, se ponía entre los primeros, ¿verdad? Entonces, cuando está diciendo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, está refiriéndose a eso, que los que estén apercibidos, que los que estén atentos, esos son los que saldrán por la puerta que abre el pastor y estarán con el pastor, porque saben que el pastor le va a dar buen alimento, le va a dar también agua cristalina, agua limpia, ¿verdad? Entonces, esa parte de que el reino de los cielos sufre violencia se refiere a eso. Hay una puerta abierta, y Yeshua dijo: yo soy la puerta, ¿verdad? Ahí también está citando este texto de Miqueas. Entonces el pastor abre la puerta y empiezan a salir las ovejas, las que estén más atentas. Algunas van a lastimarse porque están desesperadas toda la noche metidas en la oscuridad, y luz resplandece y empiezan a entrar por ahí, ¿verdad? Porque saben que al otro lado ya hay un alimento, ya está su pastor que les va a cuidar, porque la oveja se pega mucho con el pastor. La oveja no se mueve si no se mueve sin el pastor. Se separa 3 metros del pastor, la oveja se desorienta, se pierde. Entonces, este texto de que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan, se refiere a que nosotros debemos estar atentos y seguir la voz del maestro, no importa las dificultades. Y si hay una pequeña oportunidad, pues debemos aprovechar esa oportunidad, no quedarnos. Muy bien. Perdón, Iván, ¿en Miqueas qué? Los versículos del capítulo 2, los versículos 12 y 13, ¿verdad? Entonces, y ahí dice: pasarán la puerta, saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos Yahvé. Bien, regresemos a Mateo 11, porque a veces no se le entiende el texto de violencia, ¿verdad? Se refiere a eso, a oportunidad y a pelear por entrar. No va a ser fácil porque la puerta es estrecha, pero hay que pelear y no dejarse sacar, porque las ovejas se apretujaban. Imagínense una abertura así y que haya unas 100, 200 ovejas y todas desesperadas por salir, ¿verdad?
A esa figura se refiere. Versículo 13. Voy a leer en la versión hebrea como dice eso. El reino de los cielos está prorrumpiendo en el mundo como el agua de una represa, y los miembros del reino están prorrumpiendo en él. Esa es una traducción de una versión hebrea. Vamos al versículo 13. Porque todos los profetas de la Torá profetizaron hasta Juan. Esa es la traducción normal, la que hemos conocido, y este es uno de los textos que utilizan muchos para decir que solamente hasta Juan hubo profecía, que Juan fue el último profeta. Pero en el libro de los Hechos vemos que habían profetas, ¿verdad? En Antioquía, en la congregación de Antioquía, había profetas y maestros. Habían las hijas de Felipe que profetizaron. Había el profeta Agabo que le profetizó a Pedro que le iba a pasar, que le profetizó también a Pablo que le iba a pasar. Entonces, esta es una mala traducción. La traducción de aquí es: los profetas de la ley profetizaron acerca de Juan. No es hasta Juan, sino acerca de Juan. Lo que está en Isaías, ¿no? Una voz que proclama en el desierto: abrid el camino al Señor. Lo que leímos del texto de Malaquías: enviaré mi mensajero delante de ti. Entonces, a eso se refiere, y va en concordancia con todo el texto. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vamos por favor a Malaquías 4:5. Y aquí vemos que Yeshua le dice a Juan que él es Elías, ¿verdad? Pero como no hay reencarnación, entonces, ¿cómo podemos entender eso? Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Yahvé, grande y terrible. Había una promesa de que iba a venir Elías. Y en todas las cenas de Shabbat que hacía el pueblo hebreo y de Pesach, siempre tenían una copa para Elías, esperando la venida de Elías. Elías ya estuvo y Yeshua le dijo: él ya vino y ustedes hicieron lo que quisieron con él, ¿verdad? Le decían que tenía demonio porque él no bebía vino, tenía su alimentación solamente de langostas y miel silvestre, ¿verdad? No le reconocieron. Ahora, ¿cómo se entiende que Juan era Elías? Por la unción. Venía con el mismo manto profético del profeta Elías, ¿verdad? Entonces, por eso le dicen Elías. Y esto también, el espíritu del profeta Elías también habla en Apocalipsis, antes de la Cuando hay los dos testigos. Sí. Si uno lo relaciona con Elías, el uno Elías y el otro Moisés. El uno representa a la Torá, el otro representa a los profetas, porque el uno tiene autoridad sobre las aguas y el otro, convierte el agua en sangre, y el otro tiene autoridad sobre la lluvia. Entonces, ¿verdad? el espíritu de Elías puede estar presente Claro, es una unción. Recordemos que esa unción le fue traspasada a Eliseo. Entonces, sí vemos que la unción se puede traspasar, se puede transmitir a otra persona. Y el libro del profeta Malaquías significa mi mensajero. Malaki. Entonces, esta unción, y también la misma característica que tenía Elías, que se vestía con ropa de piel de camello, asimismo también las mismas vestiduras tenía con el Bautista. Eso es algo simbólico muy importante. Las vestiduras de piel de camello son las vestiduras proféticas. ¿Y a qué se refiere con grande y terrible? ¿Con qué dice la versión hebrea? Bueno, eso se refiere. Los profetas, como toda palabra profética, es como ver de un pico de una montaña al pico de la otra montaña.
pero entre pico y pico hay todo un camino que hay que caminar, ¿verdad? No hay cómo llegar directamente por línea de vista, sino que hay que descender al valle, volver a subir. El profeta aquí está viendo, viene la venida del momento de la unción profética de Elías, pero también está viendo el acontecimiento final, que es la segunda venida de Yeshua, y el día grande y terrible del Señor se refiere a los días del juicio, al juicio del trono blanco, el día de la venganza del Señor. A ese día, lo que se espera como el día del Señor, el día grande y terrible, en aquel día, en aquellos tiempos, todas esas frases que utilizan los profetas se refieren al día del juicio sobre los enemigos. Claro, aquí vemos que está viendo una parte que se cumplió en Juan el Bautista y otra que viene mucho más adelante, porque en Yeshua también operó el espíritu de Elías. La profecía de Joel, esa se refiere al espíritu de Elías. Elías fue arrebatado. Sí, él fue levantado. Él fue levantado. Igual que Enoch. Y después puesto en la tierra. Él tenía que morir porque está escrito que los hombres mueran una sola vez. Enoch, Elías, ellos tuvieron que morir. Físicamente. Tuvieron que morir físicamente. Porque si no, no hay vida eterna para ningún hombre mortal. El único que vino con esa condición fue Adán. Yeshua, luego de morir, él tuvo vida eterna, pero ningún hombre tiene vida eterna. Ellos tuvieron que morir porque está escrito que todo hombre tiene que morir una sola vez. De Juan no se habla que no hay un registro de muerte. Sí, él fue decapitado. En la escritura está que él fue decapitado. ¿Sí? Le dieron en bandeja a Pero no Juan el Bautista, sino a Herodías. Juan Apóstol. Juan Apóstol. Juan Apóstol, sí, él murió en Éfeso, murió de muerte natural. Él vivió sus últimos días ahí. Yo pensé que era Juan el Bautista. No. Ok. Hay registros, incluso hay un registro de que él fue en el templo de Diana y soltó palabra y todo el templo se vino abajo. Él fue el que le cuidó a Miriam, la madre de Yeshua. Y en Éfeso, yo no he visitado, pero sí he leído, he visto fotografías. Hay una casa donde vivió el apóstol Juan con Miriam, la madre de Yeshua. Y ahí es un culto muy fuerte a la reina del cielo. En Éfeso fue que se le dieron el título reina del cielo a la Biblia. Pero sí hay evidencia histórica de que Juan, él no tuvo la muerte como los demás apóstoles, pero sí él murió. Sí, él se murió. Continuemos. Versículo 15. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas aquel comparará esta generación es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os derechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comedor y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Miren, ahí le está reclamando que hay una generación sin discernimiento. No entendieron que error tuvo Elías, ni entendieron que error tuvo Yeshua. Vamos al versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiere revelar. Miren cómo trabajan. El Padre y el Hijo trabajan en una perfecta armonía. El Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. No se puede negar a ninguno de los dos. Y aquí dice: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Y si nadie conoce al Padre sino el Hijo,
y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Vamos a Proverbios 34 y vamos a ver esa relación en unos dos textos. Sí. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. Hay otros textos, por ejemplo, Colosenses 1 dice que todo fue hecho por medio de él y para él, tanto lo visible como lo visible, principados, tronos, dominios, potestades, todo fue hecho por medio de él y para él, ¿verdad? Pero eso es el Nuevo Testamento. Vamos a ver otro en el Antiguo Testamento. Aquí vemos que el Padre conoce al Hijo, incluso conoce su nombre, ¿verdad? Y hay dos nombres, tanto un nombre para el Padre como un nombre para el Hijo. Por tanto, no es uno solo, no es como tradicionalmente se nos ha enseñado Trinidad, tres en uno. Aquí vemos que el Hijo es del Hijo, tiene un nombre, y el Padre es del Padre, tiene otro nombre, ¿verdad? Y en el libro de Revelaciones está el Padre sentado en el trono, y delante de él está la raíz de Isaí, el león de la tribu de Judá, abriendo el libro que tenía los 7 sellos, ¿verdad? Y hay muchos pasajes así, en Revelaciones también está, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza, ¿verdad? Entonces, no hay tal eso de la Trinidad. Ese es un concepto que se inventó luego del año 325, empezaron a hacerlo así cuando entró la filosofía en vez de la emuná. No recuerdo en dónde, pero Yeshua, cuando los apóstoles le preguntaron de Dios, él dijo, pero lo habéis visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Exacto. Sí. Entonces, si es que le veimos a él, es que le vimos al Padre, yo entiendo que Yeshua es la forma en hombre de Dios, la parte carnal de Dios. No necesariamente, porque cuando uno le ve, por ejemplo, a un niño, y ven le dicen igualito a la mamá, igualito al papá, ¿sí o no? Tiene unos rasgos que le reflejan, que le hacen verle al padre. Así no sé exactamente, pero hay algo en él que le hace que le recuerde a un pariente lejano, al abuelito, a la tía, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y también se refiere a la parte también espiritual, porque él dijo, yo no hago nada que mi Padre no me ordena que haga. Y esta palabra que yo hablo no es mía, sino de mi Padre que me envió. Es decir, que Yeshua, él sí es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero dice la imagen, no que es del Dios invisible, ¿verdad? Él es la representación de lo que tenía el primer Adán. Cuando en el día sexto creó al hombre, lo hizo a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Es decir, que el primer Adán tenía la imagen y la semejanza del Padre, pero no era el Padre. Y a Yeshua también se le llama el postrer Adán, ¿sí o no? Porque vino con esas mismas características, pero en ningún texto dice que él sea el Padre. Se lo podría tomar así, la manifestación del Padre en carne, pero no quiere decir eso que sea el Padre mismo. Cuando él tuvo el bautismo con Juan, ¿qué pasó ahí? Una voz del cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿verdad? No dijo, este soy yo, esa es la representación mía en carne. Dijo, no, este es mi Hijo. Y aquí también vemos que el Proverbio 30 dice, si tú sabes todas estas cosas, quién fundó los cielos, la tierra, todo eso, dime cuál es el nombre de él y el nombre de su Hijo, ¿verdad? Ya vamos a ver más adelante, eso es muy importante porque Yeshua no es que solamente se manifestó cuando vino en el siglo I en carne, antes de eso ya se manifestó, ya hubo una presencia, ya se manifestó aquí en la tierra, mucha gente le vio. Moisés, ¿con quién conversaba cara a cara? Era con Yeshua.
La escritura dice que al Padre nadie le vio jamás, pero dice que conversaba cara a cara, entonces conversaba con Yeshua. Él se manifestaba como cualquiera de nosotros se nos presenta ahora, ¿verdad? Nos habla, se le ve en sueños o tiene una visión, pero así mismo lo operaba antes de que venga en carne. Que haya venido en carne es algo muy diferente, pero él siempre ha estado manifestándose. Veamos el texto de Miqueas 5, 1 y 2 para aclarar ese punto. Sí, eso es bastante confusión, porque se confunde cuando él dice en Juan 17, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Pero luego él dice, Padre, yo oro, devuélveme la gloria que tuve desde la fundación del mundo, y yo se las doy a ellos para que ellos sean uno, así como nosotros somos uno en ti. Es decir, todos estamos llamados a ser una hija con él. Sí, pero no es una sola persona. No, porque está en el trono y el otro está delante de él. Y el Espíritu Santo, en cambio, es el Espíritu del Padre. Sí, en algunos casos, en otros casos el Espíritu de Yeshua. Sí, ya vamos a ver unos textos. Porque, por ejemplo, en 1 de Pedro 1, 10 y 12 dice que todos los profetas de la antigüedad profetizaron porque tenían el Espíritu de Yeshua en ellos. Y el apóstol Pablo dice, para que uno sea hijo de Dios tiene que tener al Espíritu de Dios y al Espíritu del Mesías. Ya voy a buscar ese texto, no recuerdo ahorita. Entonces, hay que ver cuál es el que está operando, pero generalmente cuando se refiere al Espíritu Santo se refiere al Espíritu del Padre. Porque él dice en Ezequiel 36, yo pondré de mi Espíritu en ellos, ¿verdad? Sí, pero yo tengo que ver el contexto para ver si es que es el Espíritu del Padre o el Espíritu del Mesías. La imagen y semejanza es la imagen y semejanza espiritual, no carnal. Puede haber un rasgo carnal también, porque el Padre tiene el Padre y Yeshua tienen, cuando se les ve, incluso a los ángeles tienen una forma humana, ¿verdad? Tienen pies, tienen brazos, así como nosotros, tienen así. Lo que pasa es que ese cuerpo es glorificado en una naturaleza diferente. Claro, el nuestro es pecaminoso. Sí, todavía está sujeto a la muerte. No sería un diseño original. Exactamente, es un diseño que ya se corrompió por causa del pecado. Pero cuando seamos antes de ser levantados, nosotros vamos a ser glorificados y vamos a tener ese cuerpo. Cuando Yeshua dijo, cuando se le quiso abrazar María Magdalena, ¿qué le dijo? No me toques porque todavía no he sido glorificado. Le tocó el manto solo. No. Ajá. Entonces, ahí él esperó un tiempo para ser glorificado. Fue glorificado y recién subió hacia arriba cuando ya fue glorificado. Apenas resucitó, no tenía cuerpo glorificado. A ver, Miqueas 5:1. Léalo, por favor, 5:1 y 2, o al 3. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ya, gracias. Miren, dice Belén Efrata. Yeshua nació en Belén de Judea, ¿verdad? Dice, de ti me saldrá el que será Señor sobre Israel. Otra profecía acerca de Yeshua. Y dice, y sus salidas son desde el principio, desde la eternidad. Es decir, que siempre estuvo manifestándose. Siempre estuvo manifestándose. En algunas ocasiones, cuando la Escritura dice el ángel de Yahvé, yo tengo que analizar bien el contexto, porque en unas ocasiones se refiere a Yeshua y en otras ocasiones se refiere a otro mensajero del Padre. No siempre el ángel de Yahvé es Yeshua. Tengo que ver todo el contexto. Pero en algunos casos específicos el ángel de Yahvé también es Yeshua. Recordemos que ángel, Malach, es mensajero, ¿verdad? O hijo. No necesariamente porque es Ben hijo de Yahvé. Ángel es Malach. Entonces, pero es mensajero. Entonces, Yeshua, cuando en algunas ocasiones viene y da un mensaje, es un mensajero del Padre, ¿verdad? Claro que un mensajero
de unas características muy particulares, pero su rol que ejerce ese momento es mensajero, es un malaj. Así como los mismos ángeles que también pueden ser mensajeros de Dios. Exactamente, como hemos visto, ¿no? A Miriam le anunció que iba a engendrar, a José que no la deje, que eso es concedido del Espíritu Santo. Entonces no, yo tengo que ver todo el contexto para poder sacar una conclusión sin error. Muy bien, eso respecto a Yeshua. Veamos otro texto, Daniel, por favor. Estamos en la parte, recordemos, de todo me ha sido dado, que nadie conoce al Hijo sino al Padre, ¿verdad? Entonces vemos que desde la eternidad estuvo. En Juan 17 dice, devuélveme la gloria que yo tuve desde antes de la fundación del mundo. Miren, entonces, el conocimiento del Padre y del Hijo es desde la eternidad antes de que el mundo fuese establecido. Esto en Juan 17 lo que les dije. A ver, Daniel, ya les doy el texto, el capítulo. Daniel 7:13, solamente voy a leer un texto que se refiere a las bestias, ¿no? Anteriormente en Daniel 2 o 3, no recuerdo, se mira la estatua de Nabucodonosor. Aquí son las mismas, ahí vio la parte política, aquí en cambio le muestra la parte espiritual. Pero son los mismos imperios. Y en el versículo 13, miraba yo la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo, miren, las nubes del cielo, nosotros nos encontraremos con Él en las nubes del cielo. Pero aquí no está hablando en las nubes del cielo, ¿verdad? Está refiriéndose a otro tipo de nubes de otra naturaleza, porque aquí está viéndole en el trono del Padre, ya vamos a ver. Dice, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Bien, el anciano de días es una referencia clara al Padre que estaba sentado en el trono. Y de ahí dice que en medio de la noche vino en las nubes uno semejante al Hijo del Hombre y que se sentó junto al anciano de días, ¿verdad? Le hicieron acercarse delante de él. Esta expresión, Hijo del Hombre, Ben Adán, vemos que fue usada para Yeshua, ¿verdad? A Pedro incluso le preguntó, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Y ahí es cuando Pedro tuvo la revelación, ¿no? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces cuando Yeshua dice el Hijo del Hombre, Él está diciendo de la profecía de Daniel 7. Yo soy aquel de Daniel 7. Él estaba hablando, siempre estuvo hablando claramente quién era. Pero estaba hablando con Torah y no la entendieron. Y miren qué pasa con él. 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Miren, todo me lo ha dado el Padre. Lo que dice, lo que vimos ahí en Mateo, está repitiendo lo que está aquí en Mateo 7, que le fue dado todo, de dominio, reino, gobierno, naciones para que le sirvan, para que se postren delante de él. Entonces, Yeshua está citando Torah, las cosas que estaban escritas acerca de él. Muy bien, regresemos a Mateo 11. Entonces, ahí podemos entender, dice el 27, 11-27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuándo? Cuando se acercó él en las nubes y se puso delante del anciano de días.
Le fue entregado todo, incluso el trono, dominio, gobierno, etcétera, etcétera. Muy bien. 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí vemos que hay un descanso mayor que ofrece Yeshua. Vamos a Jeremías 6:16. Y recordemos que el yugo se refiere a Torah, a la enseñanza de la Torah. Eso ya tuvimos una enseñanza en Shabbat, ¿verdad? Así dijo Yahvé: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ellos dijeron: no andaremos. Igual como muchas personas dicen: no, yo no quiero eso. Pues miren, aquí está diciendo: ahí hallaréis descanso para vuestras almas. Él está citando las palabras del profeta Isaías, que son meramente la palabra del Padre la que me trae descanso, porque me libera de todo. Me libera de toda carga, me libera de toda presión, de enfermedad, de ruina financiera, de problemas emocionales. Todo se alinea cuando yo me sujeto a la Torah del Padre, cuando yo empiezo a alinear mi sacerdocio. Todo absolutamente se va alineando. Y automáticamente se va estableciendo sanidad, aún sin necesidad de que se ore por sanidad, porque la palabra dice que la Torah del Padre es medicina para nuestros huesos, ¿verdad? A medida de que estudia Torah, nosotros vamos teniendo procesos de sanación que ni siquiera nos vamos a nos vamos sanando por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Entonces ahí lo que utiliza la palabra reposo, descanso, es la palabra margoa, que es uno de los niveles de reposo. Shabbat es uno solo. Hay otro que es menuja, que es posesión de la tierra, el reposo de Josué. Y hay otro que cuando les dice, cuando estén en la tierra prometida, yo les daré reposo de vuestros enemigos, ¿verdad? Ese es otro nivel de reposo, que es Noah. Pues hay varios niveles de reposo del Padre. Aquí está hablando de un nivel de reposo que tenemos cuando nos sujetamos a Yeshua, cuando tomamos su yugo, es decir, su enseñanza. Y ahí continuemos, todavía tenemos unos minutos. En aquel tiempo ya Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron, estoy en el capítulo 12, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Arrancando, ¿verdad? Y ellos le estaban diciendo: eso está prohibido. Pero recordemos que, y ya vamos a ver más adelante, cuando Yeshua dice que es el Señor del día de reposo, que en las Escrituras está de que deben dejar en las esquinas de los campos, no cultivar de ahí, sino dejar eso para el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero, ¿verdad? Era para hacer acá. Entonces había un mandamiento, y ahí también dice que podían arrancar eso, pero sin utilizar herramientas, y no podían poner en alforja ni en ninguna otra cosa, sino solamente tomaban, comían y se saciaban su hambre. No podían llevar para otro lado, sino solamente lo que necesitan para alimentarse. Entonces, aquí la parte legalista de fariseos, porque recordemos que habían dos escuelas de enseñanza, Hillel y Shammai, y había 7 clases de fariseos. No eran solamente una clase de fariseos. Le están diciendo: tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
En cada Shabbat tenían que cambiar el pan de la proposición, hornear pan y ponerlo y sacar el pan que salía, porque era el pan que debía estar siempre en el lugar santo, ¿verdad? En la mesa de los panes de la proposición. Y miren, los sacerdotes para hacer el pan tenían que amasar, tenían que encender fuego, es decir, tenían que hacer trabajo, ¿verdad? Pero ¿cuál era el objetivo de eso? Para el Padre, exactamente. El versículo 5. ¿O no habéis leído en la Torá, como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Vemos que en el día de reposo, en números 28, en Levítico hay bastantes de estos, no voy a leerlos, solamente voy a mencionarlos. Si tenían que circuncidar el Shabbat, tenían que circuncidar, ¿verdad? Al octavo día tenían que circuncidar. Y circuncidar implicaba trabajo porque utilizaban herramienta y había derramamiento y sangre. Estaba establecido que debían ofrecer una ofrenda en la mañana, a la hora tercera, a las 9 de la mañana, y otra ofrenda a la hora tercera, a la hora novena, perdón, a las 3 de la tarde. Es decir, 9 de la mañana y 3 de la tarde había ofrenda, todos los días, incluido Shabbat. Y ahí tenían que sacrificar corderos, becerros y hacer holocausto. Eso era trabajo. Y además, en Shabbat, había también una ofrenda especial por Shabbat, que consistía también en degollar animales. Pero ese trabajo solo lo hacían los sacerdotes. ¿Y el pueblo? ¿No? Exactamente. Muy bien. Es muy buena pregunta. Ahora, ¿nosotros somos sacerdotes o no somos sacerdotes? Ya, o sea, se amplió ahora, ¿verdad? Pero vemos que no estaban haciendo trabajo para sí mismos. Cuando ellos arrancaron las espigas, estaban ellos bien actuando para preservar la vida. No estaban produciendo, por ejemplo, cojamos dinero y vayamos a venderlo, ¿verdad? Era para su sustento, es decir, la tzedakah, la misericordia, porque eso estaba disponible para que tenga hambre, vaya y tome y sacie el hambre que tenía. Entonces ellos no estaban quebrantando el mandamiento, no estaban haciendo ninguna tarea particular para sí. Además estaban siguiendo el Yeshua que estaban evangelizando, estaban haciendo obra para el Padre. Y recordemos que ellos estaban fuera de sus casas, es decir, en ese momento ellos eran extranjeros, porque la mayoría eran de Galilea y estaban en otro sitio y tuvieron hambre y comieron. David, el pan de la profesión que era solamente para sacerdote, él comió y no le fue condenado por pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura ante todo está el principio de la vida, está ante todo el principio de la misericordia, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos no violaban el Shabbat, porque estaban haciendo las buenas obras del Padre, no estaban haciendo para beneficio propio algo productivo. Hubiesen violado Shabbat si es que llenaban una alforja y se llevaban la alforja completa, o utilizaban una herramienta para cortar. Pero ellos, la Escritura dice que con sus manos arrancaban las espigas, ¿verdad? Entonces era para sustento, para preservar la vida. Por eso es que no violaron. Entonces, claro, los fariseos, ellos se establecieron 39 actividades que no se podían realizar en Shabbat. Cargar, por ejemplo, ellos no podían llevar monedas en el bolsillo. Si alguien llegaba y les pedía una ayuda, una limosna, ellos no metían la mano y sacaban de su bolsillo. Ellos le decían que recoja algo y no le daban. No podían caminar más allá de lo que podían lanzar con su mano a una piedra, ¿verdad? Entonces pusieron un montón de cosas, y entre esas cosas estaba también esto que no podían hacer nada. Malinterpretaron el descanso, lo pusieron no hacer nada y se olvidaron del otro. Por eso decían, este está enfermo, el Shabbat tiene que morirse porque no podemos hacer nada. Decían unos, los de la escuela de Shammai, pero otros, los de la escuela de Gilel, decían no, sí se puede ayudar, sí se puede sanar.
Entonces, ahí mismo dentro del movimiento fariseo había una división por la aplicación de las normas que ellos inventaban, las normas humanas. Entonces, una norma humana era que no podían hacer absolutamente nada. Entonces ellos estaban diciendo, ¿por qué están quebrantando el sábado? No le dicen están quebrantando el mandamiento de Dios, ¿verdad? El sábado, pero según su percepción, no según lo que había determinado el Padre, ¿verdad? Porque en ninguna parte de la Torah dice que no se haga el bien en sábado. Lo que sí prohíbe es que se haga actividades, trabajos. Melajot en el eso tiene que ver con actividades, con producción. Sigamos avanzando porque esta parte es muy importante. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Él es el verdadero templo. Y si supierais qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, está estando Oseas, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo. Bien, es decir, ¿qué está diciendo Yeshua? Que Él tiene autoridad sobre ese día para determinar qué se podría hacer y qué no se podría hacer. Y vamos a ver por qué es eso en el siguiente texto. Pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí que había uno que tenía una mano seca y le preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Es decir, ¿es bueno sanar en el día de reposo? Sí. Pero le estaban diciendo una pregunta para tentarle. Porque según los seguidores de Shammai, ellos no podían hacerlo. Ellos tenían un pensamiento que si es que Dios quiere que esa persona se muera, se morirá. Y si Dios quiere sanarlo, lo sanará. Pero ningún hombre podía sanar, ayudarle a alguien que esté enfermo. Gilel decía, sí se puede ayudar. Entonces, ¿quiénes le están preguntando a Yeshua esto? Es una clase de fariseos, no son todos los fariseos. Por eso es muy importante conocer el contexto del primer siglo, porque el desconocimiento nos ha hecho pensar que todos los fariseos eran así, y se les ha puesto a todos dentro del mismo saco, como que todos estaban opuestos a Yeshua, y no es así. Había algunos que sí le seguían y habían sacerdotes que sí le seguían. No eran todos, eran una parte específica, donde le tentaban para poder acusar. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Vamos a Deuteronomio 30:19. Vamos a ver el principio de la vida. A los cielos llamo por testigos, a los cielos de la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bien, es una orden, escoge tú la vida, ¿verdad? Claro que esto también se refiere a que escoja la Torah, pero también a escoger la vida. Si debo ayudar, debo hacer cosas a favor del reino en Shabbat, pues tengo que hacerlo tranquilamente. Eso no es violar Shabbat. El sábado yo tengo que hacer las cosas del Padre. Por eso Yeshua dice, yo soy el Señor de Shabbat, yo soy el amo, yo soy el que regula todas estas cosas, lo que debe hacerse. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Miren, veían un animal que se caía, ellos le ayudaban, pero a la persona que estaba enferma no le ayudaban. Entonces había una hipocresía religiosa, ¿verdad? Entonces era más importante la vida del animal que la vida de una persona, el bienestar de un animal que el bienestar de una persona. Entonces había una contradicción. ¿Por qué? Porque había normas que prohibían específicamente eso. Normas no de Dios, sino las tradiciones de los ancianos. 12. Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días
de reposo. Y hay una ley, un principio jurídico que se llama Kal Vachomer, que es la ley de mayor peso. Entonces yo tengo que dilucidar entre aplicar una ley u otra ley, yo tengo que escoger la de más alto valor. Por ejemplo, en una compañía tiene su propio reglamento, tiene sus propios estatutos, etcétera, etcétera. Pero a la hora de que haya algo, por ejemplo, va a despedir a una persona, ellos tienen que asegurarse que el estatuto que ellos tienen no se vaya en contra de la Constitución. Tienen que escoger la ley más alta, ¿verdad? No pueden basarse porque aquí está esto, bueno, el reglamento de nosotros dice esto, lo cogen y lo votan y después tienen una demanda legal, ¿verdad? Porque el contrato de un abogado dice, no, la Constitución dice esto y prohíbe esto. Entonces, ese mismo principio se aplica en las escrituras, que se aplica la ley de mayor peso, y la ley de mayor peso es la vida. Escoge pues la vida, escoge la restauración de la persona. Eso es lo que aplicó Yeshua con la mujer adúltera. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Él podía aplicar el mandamiento de que muera, porque está escrito que el adúltero debe morir. Pero también hay otro mandato superior que dice, no matarás. Y si él da una sentencia, pues él estaba violentando el mandato mayor que dice, no matarás, ¿verdad? Porque solamente esperaban la palabra de él para apedrear a la mujer. Entonces, siempre aquí no es que Yeshua está violando la Torah, sino que está aplicando el principio más alto a favor de la vida. Y dice, es lícito hacer lo bueno en Shabbat, que es estudiar, predicar el Evangelio, sanar, liberar, visitar enfermos, etcétera, etcétera. Lo que usted tenga que hacer, las obras del Padre. El Padre, cuando Él descansó, ahí Shabbat dice que Él cesó de ciertas actividades para mirar el desenlace. Entonces, en eso no se refiere el que dejó de hacer, Él dejó de hacer cosas. Él siguió vigilando el proceso de su creación. Por eso Yeshua, Él les dijo también en un Shabbat, mi Padre hasta ahora trabaja. Y muchos utilizan, dicen, ahí está, ya el Shabbat ya no vale, Yeshua violó el Shabbat. Pero ¿qué tipo de trabajos hacía el Padre? La bondad, la misericordia, es decir, que se cumpla lo que está escrito en la palabra, ¿verdad? Entonces el Shabbat no es dejar de hacer cosas y quedarse en inercia total. Es cesar de una actividad y empezar las actividades del Padre. O sea, no quiere decir inercia de estar quieto totalmente. Entonces, el versículo 13, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Miren, y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Yeshua para matarle. Y era Shabbat. Se enojaron porque arrancaron unas espigas, pero luego tuvieron consejo para matarle. Miren, se preocuparon de eso pequeñito y se olvidaron del mandamiento no matarás. Y confabularon, querían matarlo. Miren, entonces, y eso sí, a pesar de que pensaron, de que planearon, no hicieron ninguna actividad, ahí ya violaron Shabbat, porque están violando lo que es bueno, ¿verdad? Y lo bueno es no matar, y ellos tuvieron consejo para matar a Yeshua. Entonces, ellos mismos violaron el Shabbat. Entonces aquí en esta parte vemos como el Shabbat no es como nosotros nos imaginamos, dejar de hacer cosas. Se hacen las cosas, pero las cosas del Padre. Entonces, yo ya no atiendo mi negocio, ya no hago mis actividades particulares, sino hago las cosas del Padre. 6 días me preocupo de lo mío. El 7º día me dedico a las cosas del Padre. Para que haya equilibrio. ¿Por qué esto? Para que yo no me desconecte del Creador. Pues, al menos, va a estar entretenido, produciendo, trabajando 6 días, pero un día, ven hacia mí, haz mis cosas para que mantengas la conexión. Porque, como dijo Yeshua, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, apartados de mí, nada podéis hacer.
¿verdad? Entonces, ese día es el que me mantiene en vínculo con el Padre. Y es el día que terminó que reposo de mis obras y empiezo a hacer las cosas del Todopoderoso. Es decir, suspendo lo mío, porque eso es Shabbat. Suspendo y empiezo a hacer lo del Padre. Suspendo por los periodos de tiempo, 24 horas, y ahí empiezo a hacer las cosas del Todopoderoso. Quedemos ahí, para que puedan irse temprano a sus casas y continuamos otra semana. Entonces, miren, vemos cómo Yeshua, haciendo un resumen rápido, que sanaba, que liberaba, que los cojos saltaban, los ciegos veían, los mudos hablaban, los muertos eran resucitados, se predicaba el evangelio a los pobres, que había reposo, quienes se acercaban a él, que le fue dado todo a él, que solamente el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre, que todo le fue entregado por el Padre a él. Todo eso estaba escrito en la Torá y en los profetas. O sea, él no se apartó, él solamente habló lo que estaba escrito. Él no vino a inventarse algo nuevo. Él sí vino a dar otras instrucciones como rabino, porque todo rabino tiene autoridad para dar interpretaciones, establecer mandamientos, pero esos mandamientos no están sobre la escritura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un mandamiento aquí. ¿Qué mandamiento aquí hay un mandamiento de Yeshua? En lo que hemos leído. ¿Se puede ayudar en Guarda el sábado. el día sábado? Sí, Ese es el natural, lo que sea propio del que no está escrito. el que tiene, o sea, el principio por la vida más que el mandato mayor. Él dice hacer lo bueno en Shabbat. No está en la Torah eso, pero en la Torah está, busca la vida. Pero Yeshua le da una aplicación en justicia y dice, es lícito hacer el bien, es lícito hacer lo bueno en Shabbat. Miren, ahí vemos una instrucción de él, porque él era rabino, era una instrucción rabínica de Yeshua, pero no va en contra de la escritura. Entonces él sí dijo cosas que vienen a darle un cumplimiento, digamos, una aplicación justa, porque ahí les dice, tus discípulos violan el Shabbat porque están arrancando espigas, y él les lleva todo lo que sucedía en el templo y les hace ver que lo que tiene que ver con el Padre, lo que refleja la imagen del Padre, eso se debe hacer en Shabbat. O sea, vino a romper toda una estructura teológica que había ahí, tradiciones humanas como ahora, ¿verdad? Porque ahora, ¿qué es lo que pasa actualmente? Algunos guardan y dejan de hacer absolutamente todo, entre comillas, pero si tienen que usar un ascensor, le dicen, no me impresiona usted el ascensor, ¿verdad? Así actúan. Entonces, ha habido una mala interpretación, dejan de hacer todo y no es eso, hay que hacer lo que es justo, lo que va en beneficio del Padre. Lo mejor es que yo haga aquello para lo que fui yo diseñado, y así me evito problemas, porque eso es bueno, ¿verdad? Entonces no es un tema religioso, no es un tema que solamente de los judíos, es un tema que abarca a todo Israel, porque Shabbat fue dado para las 12 tribus, no solamente para Judá, ¿verdad? Cuando salieron de Egipto salieron las 12 tribus y extranjeros. Entonces Shabbat es un principio espiritual, porque eso tiene que ver con la economía del tiempo. Así como hay un santuario físico que es reflejo del santuario celestial, así Shabbat es un santuario en el tiempo para el Padre, porque en ese tiempo me dedico a adorarle a Él, y adorarle es hacer su voluntad, es obediencia. Entonces básicamente eso queremos ahí en eso, y que tengamos una idea clara de Shabbat, que Yeshua no vino a romper, y que vino a hablar todo lo que estaba escrito, a dar cumplimiento a lo que se había profetizado acerca de él, y que él aplicó todo eso en justicia. Vino a darle un cabal entendimiento y aplicación de la escritura. Él vino a operar con el espíritu de la ley. En ese tiempo la mayoría solamente tenía la letra, la parte legal, pero no tenían el espíritu de la ley, el espíritu de la Torah. Por eso es, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y eso vino a traer esa vida para que apliquen en justicia. Y eso es todo el evangelio del reino.
aplicar en justicia tal como lo aplicó Yeshua. Y con la libertad que nosotros también podemos hacer algo, porque estamos en una sociedad totalmente diferente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿es lícito viajar a predicar el Evangelio en otra ciudad? Se va a encender una máquina que va a generar combustión, va a haber fuego y todo eso. Voy a pagar ya sea transporte, o voy a pagar peajes, o voy a pagar la gasolinera para tanquear el tanque del vehículo. Mientras no hace la obra del Padre, sí. Exactamente. Entonces, es lícito hacer bien en Shabbat, porque para movilizarme rápido, entonces yo voy allá y hago eso. Alguien me viene, me visita, viene con hambre, viene de otro lado. Tengo que preparar comida para esa persona en Shabbat. Puedo hacerlo tranquilamente. Contarme, no violentar el mandato y que siempre esté arriba la bondad, la misericordia para ir a ayudar al prójimo. El amor al prójimo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que nosotros no debemos adorar un día. No se adora a Shabbat, porque ahí yo caería en idolatría, ¿verdad? En Shabbat yo adoro al que es Señor de Shabbat. Por eso Yeshua dijo, yo soy el Señor de Shabbat, ustedes están descuidándose de eso. Ustedes están honrando más el día que al Señor de ese día, ¿verdad? Nosotros no nos unimos, honramos al Señor de ese día, a nuestro Padre, no el día. Que si hay un día determinado, entonces no es culto al Shabbat, no es honra al Shabbat, sino al Señor del Shabbat, aquel que creó en ese tiempo, ¿verdad? Pues porque a veces, por causa de Shabbat, yo puedo violentar un mandamiento y el Padre no quiere eso, ¿verdad? Puedo ayudarle, no, es que es Shabbat y entonces quebrante el mandamiento principal. Recuerden, no es culto al día, es al dueño de ese día, es al Padre y la comunicación que Él requiere con nosotros en ese día. Ese es el sentido de Shabbat. Muy bien, vamos a quedar ahí. ¿Me quería preguntar algo? No. Okay. Y vamos a continuar la otra semana. Igual ya con la poco, ya estamos casi en la mitad del libro de Mateo. Y es muy bueno estudiar versículo por versículo. Si pueden ahí ver, eso está